Bueno, hoy 20 de mayo de 2026 tenemos un episodio especial dentro de Gobierno Transparente Podcast con la asociación Acreditra. Y aprovechando la Semana de la Administración Abierta, la OpenGov Week a nivel mundial, pues hemos querido tener 5 visiones del gobierno abierto, del buen gobierno, de la apertura de las instituciones en nuestro país, que son 5 miembros de Acreditra que están trabajando en la apertura institucional. María Díez Garrido, profesora de la Universidad de Valladolid, que nos habla de transparencia y medios. Anchón Gallego Solaeche, desde Ibatus, que trabaja todos los temas de participación ciudadana y el gobierno abierto. Alberto Ortiz Zárate, experto en datos abiertos, que trabaja en Desidedatum, una empresa que tiene proyectos súper chulos en esta materia de los datos abiertos, el Open Data en España. Continuamos con Javier Sierra, presidente de Acreditra, profesor de Derecho Constitucional de la UNED, que acaba de terminar el Congreso de Integridad, la segunda edición, con un gran éxito en la UNED la semana pasada. Y cerramos con Fran Delgado, politólogo, miembro también del grupo de trabajo de la FEN, que nos presenta 2 proyectos súper interesantes sobre imagen y relato en materia de gobierno abierto. Con esto creo que le damos un panorama muy significativo a esta importante semana de la administración abierta, donde Acreditra, la asociación también de la que formamos parte, bueno, pues ha querido estar presente con un podcast, con esta colaboración que hemos hecho a través de Gobierno Transparente. Os dejamos con las microentrevistas de los miembros de Acreditra en esta semana de la Administración Abierta de 2026. Hola, soy Rafa Ayala y esto es Gobierno Transparente Podcast, el espacio donde hablamos con las personas que están cambiando el sector público desde dentro. Normalmente todos los lunes a las 7 de la mañana, pero en esta ocasión es 20 de mayo y estamos en plena semana de la Administración Abierta y hacemos esta colaboración dentro de la OpenGov Week con la asociación Acreditra. Y hoy tenemos a su tesorera, profesora de periodismo de la Universidad de Valladolid y editora también del comité editorial de la revista española de transparencia, la revista decana en materia de transparencia y acceso a la información de nuestro país, María Díez Garrido. Pues buenos días, María, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, María, estamos en plena semana de la Administración Abierta, estamos viendo cantidad de eventos que están pasando en este momento, desde Diputación de Salamanca el 22 de mayo, hoy también, aunque estamos grabando en la semana anterior, pero el 20 de mayo también tiene un evento súper chulo, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el otro día también el Centro de Estudios Políticos Constitucionales, la Fundación y Derecho, bueno, cantidad de eventos que además haremos un especial en Desde Dentro News este próximo viernes 15. Pero hoy vamos a hablar de transparencia y en concreto una transparencia sectorial o del segmento que tiene que ver con los medios de comunicación. Haznos un panorama muy rápido. ¿En qué momento está la transparencia de medios? Porque han pasado cosas en los últimos meses, por decirlo, incluso en el último año. Sí, vamos a hablar de la transparencia de los medios de comunicación, que a priori nos puede parecer un poco extraño porque siempre hablamos de transparencia e instituciones o transparencia y partidos políticos, pero en este caso los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante porque, bueno, garantizan el derecho a la información plural, ¿no? Entonces, en ese sentido, en los últimos años se viene hablando de que los medios de comunicación tienen que ser transparentes. Y en los últimos años, 2 o así, ya se ha empezado a hablar de regularlo. El gobierno sacó el Registro Estatal de Medios de Comunicación dentro de su Plan de Acción para la Democracia y ya Ujú. se está reflexionando mucho sobre hasta qué punto los medios tienen que ser transparentes, dar información sobre su financiación y sobre muchas otras cosas. Sí, porque hemos visto también que se ha puesto un poco el foco últimamente también en el tema de los bulos, la desinformación. Hemos visto también cómo gobiernos de otros países pues, han intentado influir o grandes corporaciones cómo están actuando también con el tema de la información. Y se ha querido poner, pero no solo el foco en qué están recibiendo los medios a nivel de fondos públicos, a nivel económico, sino también otro tipo de transparencia. ¿Nos puedes comentar? Claro, el problema es que los medios de comunicación desde hace tiempo se encuentran en una crisis de confianza brutal, en un contexto de desinformación muy amplio y por tanto se estudia pues, si la transparencia puede paliar esto. Y además como que hay varias dimensiones, ¿no?, en las que pueden ser transparentes. Para empezar, como bien decías,
como institución, como organización, mejor dicho, quién les financia, cómo se toman las decisiones, pero también a nivel ético, por ejemplo, si cometen errores que sean transparentes con la corrección de esos errores, con su metodología, las fuentes que utilizan. Y ya en un último lugar, últimamente se está viendo que también tienen que ser transparentes con el uso de ciertas tecnologías. Hablando de tecnología, claro, ahora está todo como muy a mano. El otro día estábamos en no ya no recuerdo en qué evento formativo o sarao, y estábamos hablando en el tema del derecho de acceso a la información, cómo va a ser muy sencillo poder preguntar a la administración a través del derecho de acceso a la información, porque ahora, con la ayuda de inteligencia artificial, pues haciendo un pequeño hechizo en el chat GPT de turno donde tú puedas, bueno, pues meter la ley de transparencia, le metes algunas resoluciones y se generas tu pregunta de manera vulgar y te genera pues una pregunta muy concreta, específica, detallada. Por lo tanto, se pueden incrementar, las peticiones de derecho de acceso a la información, donde ahí los periodistas han sido claves. ¿Cómo podemos unir, por ejemplo, la relación entre ciudadanía, medios de comunicación y poderes públicos? Bueno, los medios de comunicación y la transparencia llevan unidos desde que existe la transparencia, por así decirlo, porque desde el principio los periodistas han sido los principales interesados en hacer peticiones de información, aparte de historiadores e investigadores de distinto tipo, ¿no? Entonces, la relación es intrínseca, eso es innegable. Pero aparte, también está relacionado con esto último que comentaba de que los medios también tienen que ser transparentes porque los ciudadanos deberían ser los principales interesados en que los medios también sean transparentes, porque ellos son los que reciben la información y al final esa transparencia podría ser un filtro que garantice si ese medio de comunicación trabaja con suficiente calidad, ¿no? Está siendo imparcial, está tomando las decisiones de una forma adecuada y para la construcción de la democracia, por así decirlo. Ujú. Claro. ¿Y cómo podemos distinguir entre medios, pseudomedios, blogueros o canales de WhatsApp o grupos de Telegram? ¿Podemos evaluar y la transparencia puede ser un indicador suficientemente importante, cuantitativo y cualitativo, sobre todo, para poder determinar la credibilidad de los medios? Pues yo creo que es la pregunta del millón. Yo creo que sí, yo soy una persona muy optimista, entonces creo que cuanta más información des, eh, más datos tiene la ciudadanía para tomar las decisiones sobre qué consumir o lo que sea, ¿no? Y al final obligar a los medios de comunicación o canales de información de distinto tipo a ofrecer ciertos datos, como por ejemplo cuántos periodistas están trabajando en ese medio de comunicación, de qué forma se está financiando ese medio, cómo toma las decisiones, pues al final nos da muchas claves sobre quién hay detrás y qué intereses puede tener ese medio de comunicación. ¿Qué distingue a un pseudo medio de un medio? Pues la Ujú. verdad es que es un poco complejo, pero sobre todo el que las decisiones se tomen por el bien de la ciudadanía, para que estén informados y no para interpretar y manipularlo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la transparencia nos puede dar ciertas herramientas para distinguir a unos de otros. Ujú. Esta corriente que estamos viendo de poner el foco en los medios a nivel de la transparencia que tiene que subyacer en ellos, pues a nivel económico, a nivel de influencia, estamos hablando muchas veces de temas de lobbies, de asuntos públicos también, donde están muy imbricados. ¿Es algo que solo es en España o es una corriente que también viene más de la Unión Europea o lo vamos a nivel mundial? ¿O es que aquí en nuestro continente se ha puesto, o en nuestro territorio se ha puesto más el foco que en otros? No, hay también fuera de España una corriente por aumentar la transparencia de los medios. De hecho, hay autores que ya hablan de que la transparencia es un pilar del periodismo, igual que la verdad y la imparcialidad. ¿Vale? O sea, que se está estudiando a nivel global todo este fenómeno. Pero sí que es cierto que la Unión Europea, con toda esta idea de la renovación de la democracia y la restauración de la democracia, está poniendo bastante foco en la responsabilidad de los medios a la hora de evitar la desinformación. Sí que es cierto que la Unión Europea pues, está muy centrada en esto. Así que
por ahí viene la influencia del caso español. Y además en Ujú, España ya sabéis que tenemos unos medios muy politizados claro. y esto también ha impulsado el que se hable de esto, porque la gente quiere saber quién hay detrás de los medios y por qué se toman ciertas decisiones en los medios para entender sus contenidos, ¿no? Al final. Ujú. Sí, claro, muchas veces los medios casi a veces los vemos que se enfadan, se pelean porque quién recibe más, quién recibe menos en función de qué medición o no qué medición, bueno, sistema de medición recibe uno más dinero público o campaña publicitaria que otro. Pero alguna vez hemos comentado también personalmente la importancia que va a tener, y retomo un poco el tema que hemos visto hace unos minutos, de la inteligencia artificial. También tenemos que saber la ciudadanía cuando un medio está utilizando la inteligencia artificial y cómo la está utilizando. Por supuesto. Al final, los medios de comunicación tienen una responsabilidad de aportar un valor humano. Es lo que hacemos los periodistas, ¿no? Aunque nos ayuden nuestras fuentes, nuestras tecnologías, nosotros tenemos que dar el enfoque humano. Y la transparencia en ese sentido ayudaría a que el ciudadano sepa si ha habido esa parte humana en la información, ¿no? Así que yo sí que pienso que podría haber algún tipo de sello, algo que pondríamos en las noticias, ¿no? Para garantizar que se ha usado inteligencia artificial, pero luego se ha revisado por una persona. Ujú. El otro día, y ya para terminar, hice una entrevista en El Mundo, bueno, tu compañera que la conoces, Elena Herrero, eh, en la serie de Luces para la Constitución, y te voy a leer el titular con el que entraba. Dice, Elena Herrero Gumón, el principal riesgo de la democracia es el poder de las cinco grandes tecnológicas. ¿Estás de acuerdo? Estoy bastante de acuerdo. Creo que el peligro que hay es si no ponemos el valor humano. Yo creo que ahí está la clave, en que hay mucho peligro con la tecnología, con la manipulación de muchas figuras políticas, pero nuestra responsabilidad es poner un valor humano. Pues con esta última reflexión cerramos el primer capítulo de la serie que vamos a hacer en la Semana de la Administración Abierta en colaboración con Acreditra, en este caso con María Díez Garrido, tesorera de Acreditra, periodista, bueno, periodista también y profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid y en el comité editorial de la revista de Red, de la revista española de transparencia, la revista decana de transparencia y acceso a la información en España. María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafa. Ha sido un gusto y estoy deseando escuchar todos los capítulos. Bueno, seguimos con otro miembro de Acreditra, en este caso con Anchón Gallego Solache, Divatus, experto en participación ciudadana y gobierno abierto, pero bueno, es un atrápalo todo porque es un todoterreno de la apertura de las instituciones. Buenos días, Anchón, ¿qué tal? Hola, buenos días, Rafa. Bueno, Anchón está en País Vasco, es su ámbito de trabajo principal, pero ha tenido proyectos por toda España súper interesantes. Es una referencia, sobre todo, no solo en su trabajo, sino también en la divulgación. Eh, Después dejaremos en las notas del episodio tu LinkedIn, porque haces unos posts excelentes. Vamos a empezar no con participación, sino con transparencia. Acabamos de tener la microentrevista con María Díez Garrido. Y yo, Anchón, la transparencia institucional es simplemente el mínimo legal que hay que cumplir o ha evolucionado hasta convertirse una ventana en la que mirar la gestión diaria de una institución pública, de un organismo público en general. Sí, ciertamente, desde un punto de vista de visión histórica, hemos confundido habitualmente transparencia con publicidad activa, ¿no? Es decir, que las administraciones se planteaban que volcar una serie de documentos, especialmente en formatos PDF en un portal, era como cumplir una especie de checklist legal, ¿no? Y realmente, si nos quedamos ahí, la transparencia solamente sería una especie de suelo, o en el mejor de los casos, incluso peor aún, una carga burocrática, ¿no? Sin embargo, para una persona con responsabilidades de gestión en lo público, con un perfil más innovador, quizás la transparencia tiene que ser concebida como una ventana de oportunidad a través de la cual puedan legitimar la adopción de las decisiones que tome esa institución en tiempo real, ¿no? Cuando la transparencia se integra por defecto en el diseño y la gestión cotidiana de las políticas públicas, realmente cambia la manera de concebirla, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de integrar la transparencia desde el origen, Sí. desde el diseño propio de las políticas, ¿no? Eso garantiza que estas políticas nazcan
abiertas por defecto y cambien la manera de concebir la gestión cotidiana. Por ejemplo, también saber que cada gestión es trazable, ¿no? Sí, claro. Supone el fin de la discrecionalidad más o menos opaca y actúa como realmente el mejor mecanismo de autocontrol preventivo para garantizar pues el rigor técnico, ¿no? En la gestión. Por otra Ujú. parte, también gestionar, podríamos ponerlo entre comillas, en voz alta y Sí. exponerlo a los dilemas técnicos a los que se somete quien trabaja en las administraciones públicas antes de adoptar una decisión, realmente construye una verdadera corresponsabilidad con la ciudadanía y de la ciudadanía para con lo público, ¿no? En Ujú. última instancia, estaríamos hablando de transitar de un documento estático al dato abierto, hace que realmente la transparencia se convierta en una infraestructura que permite a la sociedad civil actuar como un nódulo de inteligencia externa que colabora con las administraciones en la gestión y el diseño de las políticas públicas. Buenísimo. Bueno, estáis de enhorabuena y para terminar la transparencia, se acaba de aprobar la reforma de la ley de transparencia. Bueno, la ley de transparencia Efectivamente, de Euskadi, ¿no? efectivamente, justo ayer mismo se aprobó en Parlamento, sí. Sí, ayer mismo, que es 14 de mayo, porque estamos grabando el 14 de 15 mayo, jueves, y saldremos efectivamente. el 20. Has hablado de datos abiertos y vamos a tener también a otro miembro de Acredita, insigne miembro de Mm. Acredita, Alberto Azcide Zárate Alorza, otro vasco gran amigo. Un Bueno, experto en la materia que seguro que da muchas claves. totalmente, totalmente. Bueno, vamos a entrar en la participación. Ibatuts, Mm. tu empresa, del que tú eres socio fundador y todo tu equipo, con Arrate también ahí al frente, pues habéis hecho multitud de procesos participativos, tanto presupuestos abiertos, presupuestos participativos, foros deliberativos, temas como sostenibilidad, cuidados, atención a la ciudadanía, proyectos, bueno, vivienda, habéis hecho de todo. Pero ¿cómo puede una administración pasar de la participación como evento a modelos reales de gobernanza colaborativa y escucha sistemática de la ciudadanía con el ciudadano en el centro, en base a tu experiencia? Sí, ciertamente realmente el paso de la participación más de momento de participación, momento participativo a proceso de participación, el paso este de participación episódica, ¿no? De un taller con post-it a un modelo ya de gobernanza colaborativa real, no es un problema tanto de voluntad personal como de diseño casi de arquitectura institucional, lo cual realmente es complejo, ¿no? Para que la escucha ciudadana sea sistemática, es importante sobre todo pues, dotarse de modelos de participación definidos y adaptados a las instituciones sobre las que se actúa, sobre las que se trabaja, con un relato micrado, con una serie de estructuras y dinámicas diversas, pero eso, ad hoc y no tanto trasladadas o traspasadas de otras Ujú, administraciones que pueden tener mucho o poco que ver con la que estemos en un momento determinado interactuando, ¿no? ujú. Evidentemente, para conseguirlos volvemos a una de las piedras filosofales y elementos fundamentales, que es la ruptura de los silos departamentales, de esos compartimentos estancos, Sí, el fomentar la transversalidad real sí, que sí, sí. permita que el personal técnico incorpore dentro de sus habilidades la facilitación o el contar con profesionales que le ayuden, le coadyuven a diseñar políticas públicas contando con una participación ciudadana efectiva, ¿no? Eficiente y eficaz. Y por Ujú. otra parte, y vinculado con todo ello, yo siempre recalco mucho todo lo relacionado con finalizar los procesos, ¿no? Todo lo relativo a la rendición de cuentas, ¿no? Quizás es importante tener en cuenta que no puede no ser suficiente con un correo de agradecimiento en el mejor de los casos, Claro. es decir, y que puede ser necesario sustituirlo de una manera sistemática por informes técnicos con formatos de comprensión clara, lectura fácil, que permitan que la ciudadanía pueda conocer de primera mano cómo se argumentan las aportaciones que ha hecho y cuáles se aceptan, con qué criterios se explican las cuestiones que no son aceptadas y que no son asumidas por la Ujú. Administración, ya que Sí. todo ello garantiza procesos de rendición de cuentas adecuados y, sobre todo, es una de las mejores herramientas contra una desafección democrática creciente. Ujú. Y por otra parte, es importante tener en cuenta que la ciudadanía no podemos, tenemos o debemos de tratarla como adultos, no pueden ser ciudadanos infantilizados que reclaman permanentemente qué hay de lo mío sin ser conscientes de que los recursos públicos son limitados y que las administraciones públicas deben velar por el interés general. Entonces, se trataría fundamentalmente de ser capaces de pasar de la lista de deseos de un ciudadano
a una deliberación realmente corresponsable. Ujú. Bueno, pues para terminar un poco algo prospectivo, más de futuro, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde crees que van a evolucionar las tendencias en gobernanza anticipatoria, participación y buen gobierno en general en nuestro país? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos el quinto plan de gobierno abierto, tenemos grandes palancas como la red de ciudades por la transparencia, por la participación de la FEM, tenemos premios, tenemos congresos, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde crees en base a tu experiencia profesional y también de divulgador? Sí, bueno, al menos desde mi punto de vista, el futuro de los modelos de gobernanza claramente vamos hacia modelos anticipatorios, colaborativos y abiertos. Es decir, ya no se trata tanto de tener una visión estratégica de futuro a 10 años, sino que tenemos que ir transitando hacia modelos de gobernanza caracterizados más por una evolución del papel que jueguen las administraciones, ¿no? Las administraciones públicas cada vez van a dejar de ser meras prestadoras de servicios y cada vez van a actuar más como plataformas que codiseñan soluciones de valor público junto a la sociedad, junto a la comunidad, ¿no? También es evidente que estamos en un momento en el que está irrumpiendo de manera importantísima y destacada todo lo relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Sí. El uso estratégico de esta inteligencia artificial sí que es cierto que puede permitir escalar la escucha para detectar esos ruidos sociales, esas crisis sociales y situaciones de vulnerabilidad antes de que realmente resulten un problema y que resulten irreversibles. Nos va a permitir anteponernos, ¿no? Y por otra parte, las políticas públicas también pasarán a evaluarse no tanto por su capacidad de reconstruir vínculos y actuar como antídotos, sino realmente ser capaces de conseguir hacer frente a situaciones de fragilidad emocional y de intemperie social frente a esos retos o desafíos que tenemos como sociedades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Fundamentalmente se va a instaurar o implementar cada vez más escenarios de experimentación y prototipado en espacios de prueba controlada, ¿no? Que permitirán que las administraciones puedan probar soluciones, aprender de los resultados a tiempo real y también de escalar esas soluciones a todo un territorio, ¿no? Y por último, pues el horizonte claro, evidentemente, es que las administraciones públicas, que las instituciones ya no no solo sean transparentes y participativas, sino que sea humilde frente a la complejidad de retos o desafíos a los que se tiene que enfrentar, los problemas que tiene frente a sí y a los que tiene que buscar las mejor de las soluciones, que unas instituciones y unas administraciones capaces de imaginar futuros posibles y sobre todo de entrenar su capacidad de resiliencia junto y no para, sino junto a una ciudadanía cada vez más activa y a la que debemos demandar que sea más corresponsable. Buenísimo. Pues nada, esta ha sido la microentrevista dentro de la Semana de la Administración Abierta que hemos realizado en colaboración con Acreditra, con un miembro de Acreditra como es Anchón Gallego Solaeche de Ibatus. Y bueno, pues te seguimos en LinkedIn y en todos los proyectos que estés haciendo por toda España y en particular en País Vasco. Muchas gracias, Anchón. Muchas gracias, Rafa, a vuestra disposición. Un saludo. Seguimos con las microentrevistas de la Semana de la Administración Abierta en colaboración con Acreditra y ahora tenemos a Alberto Ortiz de Zárate, Vasco Universal, miembro de Acredita ya hace muchos años y director de consultoría en Desideratum, un gran amigo y un gran profesional y de referencia en el gobierno abierto y en los últimos años en los datos abiertos. Pues buenos días, Alberto, ¿qué tal? Buenos días, Rafa, muchas gracias. Oye, hemos visto un artículo en Desideratum sobre los 27 años de políticas de reutilización. ¿Cuál ha sido el gran cambio cultural en materia de datos abiertos en España, desde tu opinión y desde tu perspectiva profesional como consultor en datos abiertos? Algunos somos viejos ya, ¿verdad? 27 años desde que se formuló la idea en Europa. Bueno, lo cierto es que hoy tenemos datos abiertos, ¿no? Esa es la gran noticia, aunque parezca obvio. Para los que estamos en este mundo les parece que no hay tanto como debería haber. Es el vaso medio lleno, ¿no? O si quieres, la utopía ya no existe, pero existe los restos de la utopía, que es lo que en la realidad podemos ver. Para empezar, aunque parece mentira, por fin hablamos de datos. Hace 27 años se hablaba de documentos compartidos. Por fin está el foco en el dato. Y muy importante, Europa ya ha marcado el rumbo de cuáles son los datos de más alto valor.
Ujú. Y de aquí debería irse generando la obligación, no sé si jurídica o moral, de que todas las administraciones abran al menos esos datos de alto valor, ya que hay al otro lado organizaciones y personas que pueden utilizarlos para darles valor. Me estoy acordando de la tesis doctoral de Mariana Herrera de el valor público de los datos abiertos. Ese es el gran reto en la gestión pública, darle valor por la ciudadanía, por los propios departamentos de la administración, por los reutilizadores, ese valor público. Sí, absolutamente por todo, ¿no? La administración sigue siendo seguramente el máximo reutilizador de datos abiertos y no abiertos. Pero es verdad que el dato es materia prima. Y lo que está faltando ahora quizás es que la materia prima esté en buenas condiciones, que no siempre te puedes fiar de que tengas todos los datos que te hagan falta. Y luego generar profesionales que tengan preguntas hacia los datos y que sepan resolverlas. Entonces, toda la formación en análisis de datos, el cuerpo estadístico que a veces parece que está en otro sitio, bueno, pues todas esas personas y las que tienen que irse incorporando son las que dan valor al dato. El dato por sí mismo es como cualquier otra materia prima, ¿no? Es como el petróleo si no hay un motor. Claro. Oye, ¿y cómo ves en los últimos años la perspectiva también desde el punto de vista privado? Porque en materia de datos abiertos hay mucha colaboración público-privada. Es decir, tú eres director de consultoría en una empresa de Desideratum, como Desideratum. ¿Cómo ves el sector? ¿Tenéis más proyectos? ¿Es necesario también lo que estabas comentando, que al otro lado de la administración, para que pueda contratar, pues haya también expertos con experiencia en materia de datos abiertos? ¿Cómo está ese panorama de esa colaboración público-privada y las licitaciones? ¿Hay cada vez más licitaciones o se ha parado un poco? A ver, Rasael, o sea, lo que ha pasado con el dato abierto es que yo creo que se ha perdido un poco la ilusión, ¿no? Por parte de la Ujú. administración pública. ¿Por qué? Bueno, porque ellos ya están publicando cosas, no saben Sí. si todas o menos las tienen que publicar, pero se publican, claro, y no tienen un retorno inmediato ni siquiera de conocimiento de quién ha usado esos datos. Como son datos abiertos, yo los cojo y hago lo que quiera con ellos. Lo cierto es que lo estamos en otro lado, vemos que se usan, unos más que otros. Pues ahora mismo tenemos aquí a una persona en prácticas haciendo un análisis de los accidentes de tráfico en el País Vasco. Y esto es Ujú. posible porque están estos datos expuestos y de aquí saldrán conclusiones interesantes. Sí, sí. Pero al otro lado ni lo saben, es muy difícil que entiendan qué está pasando. Entonces es verdad que se ha perdido un poco la ilusión en ese lado. Ahora, contratos haylos porque son servicios que siguen estando y yo creo que la tendencia es a fijarlos de manera más sólida en lo jurídico. Ujú. Ayer tuvimos la noticia de que por fin se aprueba la ley de transparencia de Euskadi, Sí, sí. la última ley de transparencia aprobada de todas las autonomías. Bueno, pues ya Yes. tenemos Ujú. y datos abiertos está dentro de la ley. Qué bien. Es uno de los apartados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que veremos que además el dato abierto, más que como un proyecto en sí mismo, más que como una finalidad, como un componente de dar valor al dato. Y esto no solamente en la utilización típica en la reutilización, sino también, por ejemplo, hacia espacios de datos. Los espacios de datos compartirán datos abiertos y cerrados, pero para empezar abiertos también. Ujú. Y luego hacia atrás, Sí. a medida que se está haciendo más complejo el mundo del dato, que aparece el espacio de datos, que aparece el dato, y esto es ahora mismo el punto más álgido de todo, como materia prima para entrenar a la IA, eh, el buen dato para que la IA luego no alucine mucho. Sí. Vale, pues lo que está emergiendo sobre todo es la necesidad de considerar el dato como un activo estratégico clave y por lo tanto gobernarlo y gestionarlo y difundirlo, ¿no? Ujú. Y compartirlo. Y ahí hemos visto que hay oficinas del dato, la Administración General del Estado, el otro día en los premios de la serie, que además coincidimos con Marc Garriga, con el jefe de Desideratun, estaba la nueva directora de la Oficina del Dato de la Administración General del Estado. Hemos visto también otras oficinas del dato como en Barcelona, otras iniciativas. La Oficina del Dato, ¿lo ves como un instrumento eficaz? Bueno, en Castilla-La Mancha tenemos pendiente además podcast también con Cristian Cobas, el nuevo director de la Oficina del Dato de Castilla-La Mancha. ¿Se está poniendo ese centro en el dato y eso es bueno? ¿O esa estrategia, cómo la ves? Vamos a ver, para gobernar el dato hace falta un modelo organizativo, hace falta alguien que mande sobre todo el sistema, que coordine, falta gente que sea dueño de esos datos. La oficina del dato es una pieza clave y que en cada lugar la entiende de una forma. Esto es un poco peligroso porque no sabemos de qué se habla cuando te hablan de oficina del dato. Su reto es mayúsculo. Tiene
que atender una doble transversalidad. Es decir, primero, ella que se encarga de que todos los negocios de la administración, que son infinitos, de la cultura a la agricultura y medio todo, Sí. pues que todos los negocios verticales sigan una serie de normas comunes a todos. Y esto ya es difícil. Pero tiene otra transversalidad, que es que está a caballo entre lo funcional y lo tecnológico. Entonces tiene que tener la visión estratégica del valor del dato, pero también tiene que saber resolver asuntos técnicos de procesamiento del dato, de datos maestros, de metadatado, de materias que son, digamos, para informáticos. Claro. Entonces tiene cuatro patas y cada pata en un mundo. Y esto es muy complicado y hay que enfocarlo pues, de manera muy sensata en cada sitio y sobre todo definirlo con mucha claridad, ¿eh? Porque veréis que hay oficinas del dato que son solo técnicas, que son solo funcionales, que una misma administración crea varias oficinas del dato de forma vertical. No sé, hay que empezar a aclarar este mundo y seguir las buenas prácticas, como siempre. Es decir, sí a la oficina del dato, pero planificando la oficina del dato. Claro, pues supone un cambio cultural de primer orden. Entonces, si ya no viene acompañada de claridad, el cambio va a ser más complicado. Bueno, has tocado hace breves minutos el tema de la inteligencia artificial. Claro, si no tenemos unos datos bien organizados, bien gobernados, ¿dónde queda la IA en las administraciones públicas? Exacto, sobre todo un uso responsable de la IA, en un marco como el europeo, que te exige un buen gobierno de la IA, ¿no? Respetando principios éticos, evitando sesgos. Si no sabes ni qué datos tienes, ¿qué sesgos vas a evitar, ¿no? Entonces, es muy, muy importante entrenar sistemas de IA con datos bien gobernados, donde conozcamos qué tenemos. Y esto, bueno, es tendencia, ¿no? Sí. Están todas las administraciones persiguiendo esto, ¿eh? Muchos contratos. De hecho, ahora está de moda hablar de la oficina del dato y de la IA. Que bueno, Han juntado las dos áreas. puede estar bien. O sea, en general, juntar esos elementos no está mal. Por ejemplo, cuando hacemos estrategia del dato, decimos, oye, la estrategia del dato es una estrategia dentro de una mayor que la estrategia de transformación digital. La estrategia de la IA, que no es lo mismo, pero tiene muchos puntos de confluencia. Primero, el del dato que va a la IA, y luego la manera de gobernar la IA se puede parecer a la manera de gobernar el dato y se pueden usar incluso las mismas herramientas. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, aquí en el Servicio Vasco de Empleo, en Lanbide. Hay una transparencia de algoritmos, digamos, un sistema de gestión compatible con lo que dice Europa, que se ha hecho sobre la misma herramienta de gobierno del dato en la que hemos gobernado los datos, ¿no? Claro. Oye, ahora que estás hablando del uso el manifiesto ético de Navarra, ¿lo hicisteis vosotros o...? Sí. Y tiene ya años, es decir, porque... Tiene años. Además se adelantó por poco, pero se adelantó al manifiesto europeo. Y es un manifiesto diferente, ¿eh? Es un poco... Claro, como yo estuve en esa elaboración, me gusta. Pero es un poco friki, porque habla tanto de datos como de algoritmos, de las dos cosas, y habla no solamente de lo que hay que evitar, de los riesgos, sino también de lo que hay que potenciar, del valor. Porque tan importante como evitar los riesgos es sacar valor a todo este mundo. Pues si no, ¿para qué nos metemos e invertimos en ello? Oye, ya para terminar en esta microentrevista dentro de la Semana de la Administración Abierta que estamos haciendo en colaboración con Acreditra, estamos con Alberto Ortiz de Zárate, estamos hablando de gobierno abierto y de datos abiertos. Destácanos, a ver, a lo mejor te es difícil porque tenéis cantidad de proyectos y conoces también otros proyectos de otras administraciones o del sector público que quieras destacar, algún aprendizaje, iniciativa que te haya robado el corazón en los últimos meses o en el último año. Hombre, estamos en muchos proyectos chulos y ya no nombrar a todos, alguien se va a enfadar, ¿no? Pero quizá un proyecto que nos gustó especialmente es evaluando la madurez en la gestión del dato del Instituto Geográfico Nacional, del IGN. Claro, y el IGN y el dato geográfico a veces es el gran olvidado del dato abierto. España es punterísima en su sistema de datos abiertos geográficos y en general en las infraestructuras de datos espaciales. Sí. Hemos recibido miles de premios. Funciona muy bien, de manera descentralizada, con implicación de todos los niveles de la administración, ¿no? Y el IGN, claro, es una estructura que se dedica solo a fabricar buenos datos.
no es como cuando vas, no sé, a un departamento de sanidad que se dedica a la salud, pero además tiene Y datos. además tiene datos, vale, vale. Sino Sí, que los geógrafos van exactamente a que quiero tener el mejor dato. Los canarios también son muy buenos en eso, ¿no? En temas. bueno, sí, el ISTAC de Canarias, Ujú, hemos hecho un pequeño proyecto con ISTAC también para tener una política de valorización de los datos, que eso es muy interesante. ujú, ¿El dato tiene valor? Sí, pues voy a meterlo en la contabilidad pública. ujú. Lo mismo que, no sé, los cuadros del Museo del Prado tienen valor, aunque no se puedan vender. Claro, Los datos del ISTAC no se venden, pero tienen un valor y son sí. parte del patrimonio de la comunidad. Si la verdad que tanto ISTAC como IGN son de esos sitios donde aprendes más de lo que aportas, porque son punterísimos, son muy buenos. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por todas estas tips que nos has dado sobre datos abiertos en España. Es decir, bueno, creo que cumplimos para ver ese panorama y con algún acercamiento más específico de lo que estabas comentando ahora y poner en valor siempre el dato abierto, el dato público. Pues muchísimas gracias, Alberto. Nada, lo único, para acabar, viva la administración abierta, que la gente no pierda la ilusión, que hay mucho por hacer. Pues muchísimas gracias, Alberto. Hasta luego. Seguimos con otro miembro de Acreditra, en este caso con su presidente, con Javier Sierra, el profesor Sierra, que es profesor de Derecho Constitucional de la UNED y codirector del recientemente producido segundo Congreso de Integridad y Protección del Denunciante en España, organizado por la UNED, pues hace pocos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días, Rafael. Oye, Javier, lo primero, panorama, hemos hablado con María Díez Garrido de Transparencia, hemos de participación con Anchón Gallego Solaeche, con Alorza Alberto Díez Zárate de Datos Abiertos y nos tocaba la parte de integridad pública en general contigo y también aprovechando el reciente congreso, que ha finalizado el reciente congreso que tú codiriges en la UNED de Integridad Pública. Pero primero, danos un panorama muy general de cómo está la integridad pública en España, qué avances ha habido en los últimos años y hacia dónde vamos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que ahora se está volviendo a hablar mucho de integridad y aquí en nuestro país, como en muchos otros, cada vez que a través de los medios de comunicación nos enteramos de las sombras que se producen muy habitualmente en el ámbito político, pues entonces parece que solo en ese momento nos preocupamos por la integridad, ¿no? Hay que decir que en España, pues bueno, tenemos normas tradicionales o administrativas pues referidas a precisamente prevenir y regular pues circunstancias relacionadas con la corrupción, los conflictos de interés, etcétera. Pero podríamos decir que todas estas normas precisan de una actualización y una adaptación. De hecho, ahora mismo estamos en un periodo en el cual, no solamente por esta preocupación, sino principalmente por los esfuerzos que han venido de instituciones europeas, parece que nos vamos a ver obligados, y ahora detallaré por qué digo obligados, a establecer nuevas normas, nuevas regulaciones que intentarán pues, atinar mejor la prevención de la corrupción y el castigo de la corrupción. Eh, Digo que precisamente todas estas normas nos obligan, ¿por qué? Porque los poderes públicos, por mucho que siempre abanderan la lucha contra la corrupción, luego les cuesta hacer normas eficaces y establecer obligaciones concretas, ¿no? Bueno, a grandes rasgos he de decir que hay una serie de iniciativas normativas, unas más avanzadas, otras menos avanzadas. Se estuvo hablando durante un tiempo de la reforma de la ley de transparencia, tras 10 años de su entrada en vigor. Hemos pasado al concepto de administración abierta. Hace pocos días salió publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva Anticorrupción. Esto nos va a Sí. obligar a transponer al ordenamiento jurídico español pues una serie de normas relativas precisamente para la lucha contra la corrupción. En el ámbito de protección de informantes, hemos estado tratando esta cuestión en los últimos días en el Congreso de Integridad, pues bueno, con cierto retraso, sí que se aprobó en el año 2023 una norma reguladora de protección de aquellos que alertan sobre la comisión de infracciones. Hace falta también actualizar, y se está en ello, pues los regímenes de conflictos de intereses, la transparencia de los grupos de interés y otra serie de proyectos normativos que no sabemos si van a terminar dando a luz lo que resta de legislatura.
Ujú. Bien, bueno, yendo al Congreso de Integridad, estuvimos en la UNED contigo además. Muchas gracias también por invitarnos, por dar difusión. Además, Acreditra pues, ha formado parte este año como colaborador, igual que otra decena de instituciones de sociedad civil y también administraciones públicas. La verdad es que el ambiente pues estupendo, muy bien organizado. ¿Cuáles han sido las principales novedades este año del Congreso respecto al año pasado y qué nos espera para el año que viene? Sí, vamos a ver, la principal novedad es que el Congreso ya pasa de ser una actividad que se realizó por primera vez el año pasado pues, de modo experimental y ahora con esta segunda edición, ya al ponerle la etiqueta de segunda edición, lo que nos viene a decir es que vamos a seguir desarrollando y consolidando el Congreso. Habrá más ediciones. En este congreso tienen cabida temáticamente no solamente la protección de informantes, que es el tema principal que nos ha ocupado precisamente por su novedad, Ujú. sino Sí. también todo lo relativo a integridad en todas sus vertientes. Prevención, detección, represión. Entonces, esto nos lleva pues, a las materias a las que ya he hecho alusión, ¿no? Es decir, no solamente la transparencia, sino la ética pública, nos lleva a los conflictos de intereses, la regulación de los grupos de interés eh, y un sinfín de materias. Quizá lo que puedo destacar de este año, de esta edición, es que hemos intentado que el Congreso sea un centro de referencia, un espacio de referencia donde tengan cabida todas las organizaciones que trabajan en esta materia. Por tanto, no solamente nos dedicamos al sector público, sino también al privado. En el ámbito del sector público han participado diferentes organizaciones y administraciones de los distintos niveles de organización territorial de nuestro país y también en la parte del sector privado las principales organizaciones profesionales de compliance de nuestro país. Ujú. Hemos visto que está la Asociación Española de Compliance, cumplen también, el World Compliance Association. Bueno, cantidad de observatorios, la verdad es que están todos, o Sí, muchos. hay más de una decena de organizaciones y he de destacar principalmente el agradecimiento a estas organizaciones porque al final lo que nosotros queremos es que lo que hacemos en las universidades también sea compartido con el tejido social, profesional y civil para que llegue realmente a quienes debe de llegar. En este caso, por ejemplo, en protección de informantes tienen un protagonismo especial pues aquellas figuras, aquellas personas que dentro de las organizaciones pues han puesto en marcha un sistema de detección de irregularidades a través del buzón de denuncia, ¿no? Pues ese es nuestro público final y los intermediarios son siempre necesarios. He de destacar también la participación institucional de la Guardia Civil a través del Observatorio de Conducta Ética que nos ha dado un apoyo especial, igual que también el Consejo General de los colegios de secretarios, interventores y tesoreros de las administraciones locales. Sí. Ujú. Fenomenal. ¿Cuánta gente al final asistió al Congreso? No sé si tienes el dato ya, no tiene que ser exacto, más o menos en presencial y también online, porque es un congreso híbrido. Sí, cifras inequívocas no puedo dar. Puedo dar los datos de inscripción y los datos que a mí me constan de asistencia. Nosotros teníamos 300 personas inscritas en modalidad presencial. Han asistido, seguro, a falta de ver los listados, más de 250 personas en modalidad presencial en algún momento del Congreso, del día y medio que duró. Y en modalidad online teníamos 600 inscripciones. No puedo dar ahora mismo la cifra de presencia efectiva en online, pero vamos, sí había picos por salas, porque había varias salas funcionando al mismo tiempo de manera Sí, simultánea con sí. diferentes sesiones, Ujú. picos de cerca de 200 personas en una misma sesión online. Es decir, esto quiere decir que el Congreso pues, ha tenido una penetración importante en el tejido de personas que trabajan en esta materia. Calculamos porque entre 600 y 800 personas lo que hemos tenido y de los Sí. listados, del análisis de los listados, es una cosa que me gusta destacar, ¿no? Y que va en la misma línea que sucede con el ámbito territorial de la UNED. La UNED es una institución de ámbito nacional que se creó para hacer llegar la enseñanza universitaria a todas las partes, a todos los territorios de nuestro país. Y de hecho, en este congreso hemos tenido presencia, hemos visto muchas maletas, pues, el trasiego de maletas en la parte presencial y muchas de las personas inscritas son tanto Ujú. de ayuntamientos pequeños como de Sí. empresas pequeñas
de toda España. Uh-huh. Sí, nosotros tuvimos ocasión de ver instituciones con las que hemos colaborado, como Diputación de Salamanca, Gobierno de Navarra, había ayuntamientos también, consejos. Y lo último que te quería preguntar, porque curiosamente hay una simbiosis o una maridación entre algunos órganos de transparencia, órganos garantes de transparencia que también tienen competencias en materia de integridad pública y de protección del denunciante. Además, bueno, fue muy curioso ver cómo algunas duplicidades en de algunos de estos órganos en una mesa que hicisteis el primer día. Bueno, tú eres el presidente de Acredita, de la Asociación Profesional de la Transparencia. Bueno, ¿cómo se está viendo esto desde la transparencia? Porque también estuvo muy presente en el Congreso. Sí, vamos a ver, como reflexión de partida, la transparencia es lo primero que nosotros necesitamos. Es tener acceso a la información es lo que nos va a permitir detectar otras muchas cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de prevención de la corrupción. Aquí no te puedo dar un posicionamiento claro referente a si es mejor órganos solamente de transparencia, solamente de integridad, Sí. solamente de protección de informantes, o si es mejor tenerlos todos juntos, ¿no? Cada modelo tiene su pro y su contra. Sí. Yo creo que necesitamos más tiempo para ver si el rendimiento de estos órganos de garantía, Sí. bien unidos uniendo todas esas o acaparando todas esas áreas temáticas, ámbitos temáticos, o bien de manera especializada, pues nos ofrece saber cuál es el mejor modelo, ¿no? Entonces, esto es un debate que se ha tenido en los últimos años con la proliferación y actualización de órganos de control de diversa índole, ya no solamente en lo que estamos hablando ahora, transparencia, protección de informantes, sino pues fiscalización, Protección de contable, datos también, algunos tienen protección de protección de datos. datos. Es decir, tenemos lo que se ha venido a llamar una jungla de controles, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pregunta del millón es, esta atomización, que en cierto modo permite la especialización de estos órganos, hace que funcionen mejor o por el contrario, esta atomización hace que dispongan de menos recursos, compartan menos información y sean menos eficaces para conseguir un mayor estándar de integridad. Esto es un debate que está encima de la mesa, se ha planteado cada vez que sale una nueva norma, con un Uh-huh. planteamiento, todo el organismo de control sale de nuevo a la palestra. Uh-huh. Bueno, pues seguro que tenemos ocasión en la tercera edición del Congreso de Integridad de poder seguramente trabajar o algún grupo de trabajo o alguna investigación. Ya a un año vista podrá a lo mejor ir viendo pues los pros y los contras y el estudio concreto de esta maridación de competencias o de atrápalo todos que tienen algunos órganos. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Hemos charlado contigo. Javier Sierra es profesor de Derecho Constitucional de la UNED, presidente de Acreditra y algunas cosas más. Muchísimas gracias, Javier. Y feliz semana Muchas de la gracias. Administración Abierta. Muchas gracias. Vamos a ver si entre todos conseguimos abrir. Bueno, pues vamos a cerrar con un amigo, también otro compañero de Acreditra, en esta semana de la Administración Abierta, con Fran Delgado, que es politólogo, miembro de Acreditra y también, bueno, colabora con la FEN y otras instituciones también de sociedad civil y organizaciones públicas. Fran, pues buenas tardes y cerramos contigo esta serie. Pues muy buenas tardes, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con Fran, la verdad es que nos comentó dos proyectos muy interesantes en esta semana de la Administración Abierta, que además ya le hemos engañado para más adelante que nos hablen más detenidamente, porque hoy solo tenemos pues el breve espacio de tiempo que hemos compartido con Alberto Ortiz de Zárate, con Anchón Gallego, con María Díez y con Javier Sierra, y tenemos ahí los 8 o 10 minutitos con cada uno en este episodio especial de la Semana de la Administración Abierta. Pero tiene dos proyectos muy chulos en Madrid, que presenta en Madrid junto con otras personas que han intervenido también. Uno es sobre los rostros del gobierno abierto en España, que ya lo vimos ahí hacerlo y pergeñarlo en la cumbre de la OGP de Vitoria, y otro sobre relatos, es decir, tenemos imagen y tenemos escritura. Bueno, pues, Fran, cuéntanos un poco cómo nace cada proyecto, cuándo es y cómo ha sido la ejecución de los mismos, la idea. Bueno, cuéntanos un poquito de todo. Empieza si quieres yo creo que con los rostros del gobierno abierto, que lo vais a presentar en el Centro de Estudios Políticos Constitucionales, ¿no? El martes 19 a las 5, que no voy a poder estar yo porque estoy en el seminario del Consejo de Transparencia. No estoy muy lejos, pero me pillan otra cosa. Pero bueno, el 19 en el Centro de Estudios Políticos Constitucionales,
tenéis los rostros del gobierno abierto. ¿Qué es eso de los rostros? Pues muchas gracias, Rafa. Pues la verdad es que el acto en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales vamos a estar muy bien arropados, porque además de la presentación del proyecto, lo que pretendemos también es hacer, digamos, abrir una conversación en torno al gobierno abierto de España. Y nos va a acompañar pues gente pues como Manuel Villoria, Cristina Monge, Javier Pérez De y Political Watch. Sí, Political Watch, Clara Jiménez de Maldita, Manuel Villarreal, bueno, pues el presidente de la Autoridad Independiente de Protección de Informantes, ¿no? Cristina Monge, que es politóloga también. Sí. Y además, bueno, y bueno, por supuesto, acompañada por la directora Rosario García, directora del CEP. Entonces, la idea es muy simple. Bueno, tenemos que decir, perdona, que además también se puede ver online y va a quedar online, es decir, que el que no pueda ir lo va a poder ver. Y bueno, y no sé si cuándo se vitele esto, si se podrá incluso a día de hoy todavía, pero bueno, si podrá inscribirse en un momento determinado. Lo que te decía es que, bueno, pues que esto es una idea que, bueno, que como, vamos, que tú de hecho lo conoces casi desde el principio, ¿no? Pues porque comenzamos el año pasado en la cumbre del gobierno abierto. Y la idea principal la idea sobre la que se sustenta el proyecto es básicamente acercar el gobierno abierto a la ciudadanía a través de la fotografía. Lo que estamos haciendo es, digamos, coger a personas que son pues relevantes pues, por su trayectoria, por la labor que están haciendo, ¿no? Y mostrar a través de retratos pues la diversidad de los diferentes perfiles que están impulsando una administración más abierta en nuestro país. Bueno, unos retratos un poco más especiales, que tú eres un gran fotógrafo y te has liado la manta a la cabeza con tu cámara para que salieran todos muy bien. Creo que los hiciste en blanco y negro, ¿puede ser? ¿O cómo los has hecho al final? Sí. La idea es hacer retratos en blanco y negro donde lo fundamental es la persona, ¿no? Porque estas son las personas que están trabajando a día de hoy en la administración, son las que la están cambiando, las que están impulsando la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, y al fin y al cabo lo que se trata con este proyecto es de acercar esos valores a la ciudadanía y sacarlos de esos espacios normalmente siempre que están muy ligados al ámbito técnico, administrativo, ¿no? Donde suelen encontrarse, ¿no? Así que, bueno, pues esta es una forma, digamos, de reconocerle también su trabajo y de ponerle un poco, pues, rostro a ese gobierno abierto que España, ¿no? Además, ya no solamente la importancia de las personas con las que, digamos, o el nivel de referencia que tienen dentro de este ámbito, sino que, bueno, que además es un proyecto conjunto que, bueno, pues que cojo y en el que, vamos, que lo hacemos con Joaquín Meseguer y yo, que es que no lo había dicho al principio, que somos un proyecto... El equipo. Sí, el equipo es de Joaquín y yo los que estamos sacando esto adelante. Qué bueno. Dinos alguna de las personas que salen, si se pueden decir. Bueno, sí, claro. La cuestión es que nosotros, Joaquín y yo, cuando estuvimos hablando de esta idea, estuvimos debatiendo en cómo coger y cómo darle forma. Nos parecía fantástica la idea de la fotografía, pero ¿qué es lo que hace? Presentamos como una exposición con lo que conlleva, ¿no? Que al final es una cuestión cerrada, acotada a unas personas determinadas, o bien, por ejemplo, hacer una cuestión más, digamos, pues, abierta, que fuera mucho más flexible. En este sentido, lo que hemos hecho es, digamos, pues plantearlo como una página web en la cual se pueden visitar esos retratos, se pueden descargar los retratos, se pueden ver esos retratos, ¿no? Pero lo que planteamos es que justamente es eso, que sea lo suficientemente flexible para en cualquier momento incorporar a más personas, ¿no? En el sentido de que, bueno, vamos a ir creciendo con nuevas miradas, con nuevas voces, y a día de hoy, bueno, pues sí, existen algunas personas ya bueno, que son conocidas por todos, como por ejemplo algunas de las que nos acompañan justamente, digamos, en la presentación como Manuel Villoria o Javier de Political Watch, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues súper atentos y estaremos lógicamente pues al tanto del evento este, que es el martes 19 en el Centro de Estudios Políticos Constitucionales, al lado del Senado y en la Plaza de la Marina. La verdad es que el sitio es súper chulo. Y haremos seguimiento porque después tenemos pendiente hablar de esto y del segundo proyecto que también presentas en la Asamblea de Administración Abierta. En este caso es el miércoles 20, dentro de la jornada que organiza la Federación Española de Municipios y Provincias y la Red de Ciudades por la Transparencia y Participación. Entiendo, donde ahora no hay imagen, ahora hay relato. Hay 28 relatos sobre resoluciones de derecho de acceso a la información. Otra vez con Joaquín y con Noel Armas. ¿Cómo ha sido este proyecto?
Eso siempre es un proyecto muy divertido. Esto nace hace ya varios años. De hecho, creo recordar que lo comentamos en la primera ocasión, creo que fue en el Congreso de Transparencia que hubo en Alcalá. Sí, a mí me No sé. acuerdo que alguna vez me dijo Joaquín, dice, estamos escribiendo una cosa a raíz de las resoluciones de derecho de acceso, pero no sabían que se iba, creía que iba a ser como un libro como más jurídico y al final, ¿es otra cosa o es un libro muy jurídico? No, no, no. La cuestión es que Joaquín y yo estuvimos dándole vueltas y bueno, después, gracias a los compañeros del grupo de trabajo de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Red FEM por la Transparencia y la Participación Ciudadana, pues cogimos y empezamos a darle forma realmente a lo que digamos, al final, digamos, resultado final que hemos tenido. Además, se incorporó también en la coordinación del libro también un compañero y amigo como Noel Armas y entre todos podemos pergeñar una cosa que creo que es interesante porque es una manera de acercar a la gente a la transparencia. La idea es muy simple, Rafael. Son relatos, es narrativa, donde se da una serie de resoluciones de derecho de acceso, algunas de ellas quizás podemos decir que Ujú. un poco disparatada incluso, ¿no? Sui generis. Ujú. Sí, y lo que pasa es que esa resolución pues forma parte de esa trama, de esa narrativa, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, a partir de ahí se escribe un relato y luego lo que hacemos es que planteamos, una vez que termina el relato, planteamos, digamos, pues una explicación de por qué se ha hecho mal en esa resolución. Entonces, no Qué solamente es una bien. cuestión de disfrute y algo divertido, ¿no? Y algo entretenido, sino también después tiene una parte pedagógica de, oye, esto se va a hacer, ¿no? Pues por esto, por esto y por esto. Entonces, conjugar esos dos ámbitos, ¿no? Ha sido fantástico. Además, trabajar con la gente del grupo Ujú. eh, del grupo de trabajo de Derecho de Acceso de la FEN y bueno, y sobre todo con los compañeros Joaquín y Noel, ha sido una experiencia muy chula. Y ya te Ujú. digo que el resultado es bastante curioso, no dejen diferente, te lo aseguro. Bueno, pues también vamos a estar súper atentos. El otro día nos comentaba Itziar ayer de Gobierno de Navarra que tenía uno o dos relatos, me dijo, creo, y pero no me desveló, no me desveló la temática. Bueno, Bueno, Joaquín ha puesto unas pequeñas pildoritas de algunos relatos, pero yo sí. espero yo espero que a la gente le guste porque está hecho con mucho cariño y sobre todo buscando también un poco de humor, poniéndole un poco de humor a las cosas, digamos que se entienden mucho más fácil y además lo que hacemos es tratar, digamos, de acercar pues eso, pues la transparencia, el derecho de acceso, pues a la ciudadanía, incluso también, justamente también pues, a esas personas que han cometido, digamos, pues esas disparatadas resoluciones de derecho de acceso. Y lo hacemos, yo digo, con mucho humor y con muchas referencias, digamos, pues culturales Qué del bien, ámbito pop, desde cómics, películas, canciones, qué bueno. eh, distopía, ciencia ficción, en fin, yo creo que es una cosa, yo digo que puede ser muy, vamos, no sé si no, no somos no somos escritores, tampoco lo pretendemos, ¿no? Y tampoco Ujú. nos vamos a llevar no vamos a llevar un publisher, pero yo simplemente espero que la gente de luego lo disfrute porque el esfuerzo y el trabajo que le hemos puesto todas las personas que nos hemos implicado en él, la verdad es que creo que el resultado merece la pena. Muy bien, bueno, pues nada, solo recordar que la imagen, los rostros, los se pueden, la presentación y el coloquio va a ser en el Centro de Estudio Político Constitucional, es el martes por la tarde y el miércoles por la mañana en la sede de la FEN, entiendo, pues dentro de una jornada de gobiernos locales abiertos y transparentes con la ciudadanía, pues a las 12:30 perdón, a las 11:30, 11:30, 12:30, basado en hechos reales, 28 relatos sobre resoluciones de derecho de acceso a la información con Joaquín Francisco, el propio Francisco, y Noel Armas, al que conocemos y también nos parece un ser de luz en materia de transparencia y acceso a la información. Y la Es verdad es fantástico. que lo trajimos a través de Joaquín a unas jornadas también en que con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha el año pasado y estuvo en Toledo, lo hizo fantástico. Sí, Bueno, pues estos son los dos eventos, martes y miércoles, te toca doblete en Madrid, así sí, es que efectivamente. lo único es que quedamos emplazados, te engañamos a ti, a Joaquín y a Noel para hablar del libro y también para que nos contéis también lo de los rostros en otra ocasión, en otro podcast, que le podamos dedicar el tiempo que se merece, porque son proyectos pues muy singulares y muy innovadores, como muchas cosas que siempre has hecho, Fran.
De eso se trata, Rafael, de coger y de servirse de los marcos establecidos, de que la transparencia pues tiene que ser algo aburrido y con ese tópico burocrático administrativo, ¿no? También se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso es lo que tratamos siempre de innovar al respecto. Y bueno, con Joaquín y bueno, con Noel y con la gente con la que nos rodeamos, las cosas son mucho más fáciles siempre. Desde luego. Y con dos instituciones detrás, el Centro de Estudio Político Constitucionales y la Federación Española de Municipios y Provincias, que hay que decirlo, es decir, que apuestan lógicamente por este tipo de proyectos, pues también muy singulares. Pues Fran, muchísimas gracias y contigo cerramos estas microentrevistas que hemos hecho en colaboración con Acreditra. Todos somos de Acreditra, llevamos muchísimos años en ella, tú has sido presidente también, es decir, que ahora con Javier Sierra al frente y todo el equipo, bueno, pues haciendo también cosas diferentes y avanzando. Fran, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael.